Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenido, bienvenida, tú, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú, y este es el podcast Tú, hipócrita lector, que se emite por primera vez los viernes a las 7 de la tarde a través de Radio Pauta, pero también lo puedes buscar en Spotify y en pauta.cl, y también en YouTube está. Como ustedes saben, el título de este podcast, y hay que explicarlo todas las veces, sobre todo para los que se integran por primera vez y lo encuentran un poco agresivo con el lector, tú, hipócrita lector, viene de un poema del poeta francés Charles Baudelaire del siglo XIX, quien en su poemario Las Flores del Mal, en el poema Lector, que precede al resto de los poemas, enumera las caídas del alma, los pecados, los abismos interiores, y en un momento determinado se detiene en el aburrimiento, en el hastío, y ahí se da media vuelta y apuntala al lector y le dice: tú bien sabes de esto, no te hagas el leso. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipocritísima lector y también escritor. Él es narrador, guionista, cuentista, autor de un diario, sostiene un diario hace mucho tiempo y publicó una parte de ese diario, lo vamos a conversar con él, pero también ha publicado ensayos, una audioserie, 2 novelas, y es docente de literatura creativa de la Universidad Diego Portales. O sea, de libros va a hablar. Ha navegado el libro desde la infancia. Él es Simón Soto. Simón, muy bienvenido a Tu Hipócrita Lector. Hola, Cristian, muchas gracias. Súper honrado de la invitación de participar acá. Esperamos estar a mediano nivel, ojalá. Por favor. Simón, a ver, es muy prolífica tu carrera escritural. Quizás no vamos a poder abarcarla toda, pero quiero sin embargo dar una reseña cortita para los que a lo mejor no te conocen. Hay muchos que te conocen, muchos lectores que te conocen, de algunas cosas que has escrito. Podemos agregar otras que tú consideres significativas si es que no las cito en esta lista. Cielo Negro, editado por Montecerdos. La Pesadilla del Mundo, también editado por Montecerdos. La Sangre y los Cuchillos. Todo es personal, editado por la UDP el año 2020. Matadero Franklin, esa es bien conocida. Planeta, 2018. Además, ha sido guionista y co-guionista de distintas telenovelas, series como Demente, Secretos en el Jardín, Precoces, la última temporada de los 80. Y fuiste galardonado con el premio a las mejores obras literarias del 2019 por el Consejo del Libro y la Literatura. Esa es una primera aproximación, pero como tú sabes, esto es un confesatorio de lectores. Vamos a ver cómo antes de que escribieras entró la lectura en tu vida. Y entiendo que eres oriundo de La Reina. Ahí tú me vas a corregir si estoy correcto. No, hay una parte importante de tu infancia pasó en La Reina, que pensaste que ibas a ser baterista, y que de pronto se mete en la literatura o se mete en los libros, algo pasa ahí. Y me gustaría que te explayaras en ese comienzo, por decirlo así. Sí, bueno, como muchos adolescentes, ¿no? De la década del 90, escuchaba muchísima música, ¿no? Bueno, sigo escuchando. Para mí la música es muy importante, ¿no? Y creo que tiene una conexión profundísima con la literatura y desde varias aristas, ¿no? Pero bueno, tocaba batería, tuve bandas de rock, ¿no? Creo haberme desempeñado con ciertas competencias, ¿no? Pero ocurrieron 2 cosas, digamos. Una que fue que tuve la conciencia en un momento de que había llegado como a un límite de mi capacidad como músico, digamos. Y a la par, más o menos, ¿no? Leí 2 libros más o menos seguidos que fueron muy importantes y que de alguna manera me dieron vuelta a la cabeza, ¿no?
Bestiario de Cortázar, ¿no? Los cuentos de Cortázar. Los cuentos Gran de Cortázar, donde aparece Casa Tomada. Tremendo cuento. Ómnibus. Hay varios cuentos ahí importantes de Cortázar, ¿no? En esa edición de la editorial sudamericana, por lo menos la que tenía yo, la antigua. No, esta era la edición de Alfaguara. De Alfaguara, es más nueva, claro. Claro. Era una edición blanca, digamos, ¿no? Ya. Donde también ahí, bueno, obviamente ahí reeditaron todo cuentos Cortázar. de Cortázar, sí. También tengo, todavía, ese libro lo presté, no me acuerdo a quién, pero por ejemplo en esa misma edición tengo Rayuela, tengo Imagen de John Keats, tengo algunos... Imagen de John Keats, son las clases que da Cortázar sobre el poeta. ¿Y te duele perder un libro así? Sí, por supuesto. Oye, ahí me duele, por eso te digo. Porque había a mí me habían sucedido cosas importantes con ese libro materialmente. Digamos, ¿Qué te había ¿no? sucedido con el libro? Bueno, haber entendido que lo que hay en la lectura, digamos, es mucho más que la historia, ¿no? Que era la aproximación bastante básica que tiene uno en el colegio o en un colegio común y corriente, digamos, ¿no? Claro, hay que leer porque hay historias que pueden ser más o menos entretenidas, etcétera, ¿no? Pero lo que aparece en esos cuentos, bueno, en general en todo Cortázar, ¿no? Pero en Casa Tomada, por ejemplo, ¿no? En el narrador de Casa Tomada, ¿no? En el punto de vista de ese narrador y de las cosas, no solo que cuenta, sino que la manera en que las expresa, ¿no? Lo que se llama la forma, entre claro, comillas, que sí. no es menor, no es un añadido. Uno descubre... Es importantísimo, ¿no? Claro. Y habían ciertos términos en argentino, ¿no? Habían otros cuentos donde aparecía, ¿no? La palabra che y todo eso, la manera en que el lenguaje construye, ¿no es cierto?, el relato y no solo la historia que se está contando, me di cuenta que era algo muy alucinante, ¿no? Y muy... era conmovedor de alguna manera, ¿no? Oye, Simón, y me imagino que has vuelto a leer porque uno vuelve a releer esos autores que fueron entrañables. Hay algunos que siguen produciendo una conmoción y otros ya no producen la conmoción. ¿Qué te ha pasado con Cortázar al volver a leer, no sé si Bestiario u otros cuentos de él? Bueno, como además hago clases, trabajo con varios cuentos de Cortázar, ¿no? Y me parece que está muy vivo, ¿no? Como que ha envejecido con una excelencia. Ha envejecido bien. Por lo menos para mí, ¿no? Como siento que la prosa de Cortázar, los juegos, ¿no? Los juegos que en algún momento uno pensó que eran demasiado... es como cuando alguien que juega bien a la pelota domina, ¿no? Y domina, no sé, 90 veces. Pero acá tiene un sentido, po. Avanza en la cancha, ¿no? Dominando de alguna manera. Y todos esos juegos, por ejemplo, me tocó también por un tema académico, pero esta vez como estudiando, ¿no? Estoy estudiando un magíster en letras en la Católica, ¿no? Y leímos con el profesor Schonenbeck, leímos muy acuciosamente Las Badas del Diablo, por ejemplo, ¿no? Blow Up. Blow Up. Viene ahí, la película de Antonioni. La película de Antonioni, claro, pero leímos el cuento de una manera muy, muy, muy precisa y profunda, y fue descubrir muchas más cosas de las que uno recordaba, ¿no? Ese es un cuento lleno de, en el buen sentido de la palabra, de enigmas, un cuento misterioso en un cierto sentido. A ver, ¿qué es lo que descubriste tú en esta nueva lectura de Blow Up? Primero cuenta brevemente de qué trata. Obviamente solamente una reseña para el que no lo conoce el cuento. Claro, es interesante, ¿no? Porque la imagen que tiene uno a través, o el recuerdo, es muy loco, porque el recuerdo que uno, con el cual se queda de ese cuento tiene mucha relación, como dijiste tú, con la película de Antonioni, ¿no? Pero en el cuento no es solo un fotógrafo, ¿no? Sino que es un traductor, ¿no? Entonces,
es alguien que trabaja con las palabras, digamos, y con el lenguaje, y que tiene esta especie de afición que es salir a tomar fotografías por París, ¿no es cierto? Entonces, en un momento está tomando fotos por la ciudad sin mucho asunto, digamos, y se encuentra con una situación enrarecida, ¿no? Donde hay un niño que él dice que es un niño casi como medio andrógino, ¿no? Como un niño angelical, un adolescente, que está siendo como asediado por una mujer, ¿no? Una mujer rubia, ¿no? Y luego él casi como por el azar toma la foto de esta situación y es descubierto tomando esa fotografía, y a continuación él descubre, claro, el niño como que a raíz de esto que ocurre, ¿no? Al ser descubierto, este muchacho, este adolescente se va, la mujer persiste observándolo y él se da cuenta que más allá hay un auto y hay un hombre, ¿no? Un hombre que en un momento dice que es un payaso, ¿no? Porque tiene el rostro pálido, ¿no? Imagínate todo lo que se abre ahí. Sí, está lleno, claro. Entonces él luego se queda pensando obviamente en esa situación y luego, si no me equivoco, hace una reproducción a gran tamaño de esa imagen y la pone en su estudio. Y ahí hay un conflicto de medios, ¿no? Porque está la cámara en ese lugar, su cámara de afición, digamos, y la máquina de escribir que es su herramienta de trabajo, ¿no? Entonces ya ahí hay un campo dialéctico muy tenso. Entonces está la imagen y en un momento él se queda mirando la imagen y se da cuenta, es bien complejo como lo narra, pero lo que parece ser es que la imagen cobra vida, digamos, ¿no? Y hay una persistencia de la historia que él vio, ¿no? Y es ominoso, ¿no? Es una experiencia inquietante y límite, ¿no? Y una reflexión sobre lo que es la imagen, sobre lo que es la fotografía, y lo que es la literatura también. Sobre lo que es cómo narrar, ¿no es cierto? Narrar algo. Cómo narrar algo. Bueno, es y todas las cosas, ¿no? Que hay ahí, qué pasaba, ¿no? Porque eso es como si uno pensara, por ejemplo, en la teoría del cuento de Piglia, ¿no? La historia A, ¿no? Que es la que hemos contado brevemente. La historia B, que yo creo que está encriptada en esa situación, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Quién era ese hombre, ¿no? ¿Qué pasaba con esa mujer? Bueno, todos los tipos de relaciones que pueden surgir, que quedan sugeridos en el relato, es todo muy, muy complejo y es un mundo, un universo, ¿no? Que no termina nunca, digamos, ¿no? Es un mundo que está vivo, ¿no? Bueno, después de escucharte, obviamente que dan ganas de ir a releer nuevamente este cuento, Las babas del diablo. Creo que está en Todos los fuegos del fuego, no recuerdo en cuál de los libros, creo que en ese. En el volumen de cuentos Todos los fuegos del fuego de Cortázar. Simón, y dijiste que junto con este libro de Cortázar, de cuentos, bestiario, que te abrió la cabeza o te pasó algo ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el otro libro? El otro libro es Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Sí. Imagínate, el combustible que te echaste dentro. No, fue un momento de... ¿Qué edad tenías ahí? ¿Eras joven? Sí, 18 años. Claro, no fui un lector, porque hay lectores más precoces, pues, ¿no? Yo, 18, 20, por ahí, ¿no? Como este proceso de claro, haber leído muy seguido, ¿no? Como bestiario y casi inmediatamente Los detectives salvajes. ¿Qué te pasó? ¿No? Lo primero que te pasó con Detectives Salvajes, la primera impresión, esa primera impresión. Primero una sensación de ansiedad, lo que hablábamos antes, ¿no? Esa ansiedad feliz, ¿no? En general la ansiedad no es feliz, pero leí, ¿no? Esa primera entrada que
si no me equivoco, el 2 de noviembre, ¿no? Que es el comienzo de la novela, ¿no? Y ahí ya no podía parar más, po, ¿no? Solo quería seguir leyendo y seguir en ese universo, ¿no? En ese mundo, con esos personajes, ¿no? Con ese afán, ¿no? Que era muy interesante porque en alguna medida creo yo que había una especie de espejo también, ¿no? Obviamente un espejo no perfecto, pero lo que sentía ese muchacho a esa edad, yo lo estaba como sintiendo también, ¿no? Tu iniciación a la literatura. Y tenía ese deseo, ¿no? Y bueno, y ahí me di cuenta que obviamente la música me encantaba y todo, pero que no me interesaba seguir tocando, ¿no? Yo quería escribir, no sabía que quería escribir. No tenía idea cuáles iban a ser mis temas, no entendía nada, digamos, pero lo único que quería era escribir, era anotar lo que fuera, ¿no? Acumular ideas, ¿no? Ver películas, salir de noche, ¿no? Toda esa experiencia vital que estaba ahí, ¿no? ¿Qué crees tú que aporta Bolaños? Sabemos más o menos lo que aporta Cortázar, más o menos. Obviamente que tiene muchas dimensiones y tuvimos dicho que uno va descubriendo cada vez más dimensiones o nuevas dimensiones en la narrativa de Cortázar. Pero ¿qué aporta o a dónde nos lleva Bolaños en la narración, en la literatura? Para ti, como lector. Sí. Yo creo que hay dos... bueno, hay muchas, pero... primero yo creo que es un prosista de muchísima riqueza sin necesidad de ser enrevesado, digamos, ¿no? Y eso creo que es muy atrayente, ¿no? O por lo menos creo que a las personas de mi edad, que lo leímos a los 20 y tantos, ¿no? Tengo muchos amigos que seguimos siendo amigos y que nos hicimos amigos, digamos, porque habíamos leído Los Detectives Salvajes, ¿no? Y luego el resto de la obra de Bolaños, digamos. Pero yo creo que ahí hay una riqueza tremenda. También es una prosa que tiene es una prosa prístina de alguna manera, ¿no? Y a veces, por cierto que tiene también complejidad. Prístina e intensa. Intensa, tiene complejidad, tiene recursos, pero siempre es prístina, ¿no? Y eso yo creo que permite, ¿no? Como una conexión muy poderosa con el lector, pero por otra parte, la manera en que la aborda desde la perspectiva de la estructura, ¿no? Es muy inquietante, ¿no? Y ¿no? O sea, está toda la primera parte del diario de García Madero, ¿no? Y de repente eso se corta y empezamos a entrar en las vidas, en estos testimonios, ¿no? Casi dan la sensación de ser ilimitados, ¿no? Voces distintas que están articuladas de distinta manera y que vamos a España, ¿no? Vamos a muchos lugares, ¿no? Y hay tristeza, hay desazón, hay humor, hay amores, ¿no? Terribles, ¿no? Hay decepciones. Pero la ilusión de la literatura no se termina nunca, ¿no? ¿Cuál es el momento que más te recuerda? Si tuvieras que cerrar los ojos, un momento de la novela. Hay una parte que me parece que ocurre en una provincia en España, donde unos alemanes, si no me equivoco, se hacen amigos de Velano, ¿no? De Arturo Velano, y se van a trabajar a sacar naranjas, ¿no? Y bueno, y hay pulsiones eróticas, hay pinchazos, ¿no? Y también es enigmático, ¿no? Porque quien recuerda a Velano también no sabían bien qué era, si era un poeta, si era un
un latinoamericano, no se entendía bien, pero hay un momento que descubren que el tipo que los empleaba era no sé si era filonazi o nazi o un fascista, no me acuerdo bien, y Belano intenta acuchillarlo, ¿no? Sí. Sí. Y ese momento, claro, porque el tono de lo que se está contando es casi como podría ser una historia de una novela de los 60 norteamericana, digamos, ¿no? Provincia, autos, ¿no? Viaje, aventura, y de repente Irrumpe lo extraño. Irrumpe, claro, irrumpe la violencia, ¿no? Irrumpe el horror. Me acuerdo de ese momento, ¿no? Bueno, pero hay mucho. Hay uno que Lima y otros poetas, no me acuerdo bien, se quieren adaptar a Octavio Paz, sí, ¿no? Que ya es anciano, claro, y pasea por un parque, ¿no? Bueno, entonces todo ese universo que además también distaba mucho de lo que uno entendía por una novela, ¿no? Una novela tiene, ¿no?, una coherencia, un corpo, ¿no? Esto estallaba, ¿no? Un universo. Y convierte a la literatura, por ejemplo, el caso, en algo vital, ¿no es cierto? Un poco lo que había hecho, o sea, Borges también convierte a la literatura en la materia, el contenido del libro mismo. Sí. Y eso lo hace Bolaño, pero ya es como en una en CinemaScope, ¿no es cierto? Sí, claro, lo amplifica, ¿no? Sí. Y lo trae a... Y también hay algo que es muy... es muy presente. O sea, presente me refiero a que... también hay rock, ¿no? Es de ahora. Es de ahora, ¿no? Es de ahora. Uno entendía esas referencias, ¿no? Esa música que, por ejemplo, a ti te gustaba, ¿no es cierto? Que habías escuchado y que a lo mejor te habría llevado por el camino de la música. Ahora, antes de encontrarte con Bolaño y Cortázar, no sé, en tu casa alguien era lector. Entiendo que tú tienes una relación especial, tuviste con tu padre y con tu abuelo, que hacían unos viajes iniciáticos al Persa Biobío. Sí, mucho. Me imagino que por ahí habían conversaciones o contacto con una literatura de antes, no sé. ¿Qué pasaba ahí? Sí, o sea, sobre todo con la música, mi abuelo, bueno, ambos mecánicos, automotrices, muy cachureros, algo que yo heredé, digamos, y muy aficionados a la música. Mi abuelo tocaba el acordeón, le gustaban los tangos, ¿no? Tenía un acordeón gigantesca. ¡Qué maravilla! Sí, cantaba muy bien, además. Y mi padre escuchaba mucho rock de los 60, los 70 y también escuchaba mucho jazz. Ambas músicas que me heredó, digamos, como gusto. Entonces, yo creo que el nexo viene más por ahí, digamos, ¿no? Como bueno, mi viejo todavía está vivo, está muy bien. Obviamente mi abuelo falleció hace rato, pero había algo distinto, ¿no?, en ellos, algo atípico, ¿no? Y yo creo que más que una cultura literaria propiamente tal, estaba esta afición por la música, ¿no? Y el ejercerla, el tocarla, ¿no? El yo poder escucharla ahí en el living, en el patio de la casa de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Creo que esa es la conexión, el vínculo más primario, ¿no? Oye, Simón, hay una fuerte relación tuya en tus libros también con los barrios de Santiago, con Franklin, Mata, el centro histórico. Hay una fascinación por ese mundo. Y está tu libro Matadero Franklin, que muchos han dicho que renovó el relato social chileno, que no es poco decir. Y me gustaría preguntarte si a ti te interesó el relato social chileno de antes, o hay algún autor que te haya interesado ahí, o con el que hayas dialogado y conversado. Sí. O te hayas opuesto a esa forma de narrar, no sé. Sí. ¿Cuál es tu juego? Hay varios autores que me gustan muchísimo, digamos. Bueno, no puedo no mencionar a Manuel Rojas, por ejemplo. Desde luego, ¿no? Desde una aproximación, sobre todo, bueno,
es un escritor también muy, muy completo y muy complejo en muchos ámbitos, pero yo creo que sobre todo la construcción que él hace como del sujeto popular, digamos, del hombre o de provincia, ¿no? O el obrero, el trabajador, tiene también tiene mucho de enigmático, creo, ¿no? Porque hay ciertas perspectivas, tanto en sus cuentos como en sus novelas. Hay una perspectiva de los personajes, ¿no es cierto? Que hay algo que no está dicho y que está expresado en sus formas de actuar, digamos, ¿no? Y eso me parece alucinante. Que no es obvio. Claro, exactamente. Y era algo que yo atesoré y que quería, ¿no? Trabajar alguna vez con eso, sobre todo ya cuando el proyecto de escribir esa novela, Matadero, era algo era un proyecto que yo iba a hacer ya propiamente. ¿Y cuál de los libros de Manuel Rojas te sirvió más como combustión o como insumo, por decirlo así, aunque suene feo, para Matadero Franklin? Bueno, Hijo de Ladrón, por supuesto. De todas maneras, claro. Es un gran libro. Sí, es un tremendo libro, Lancha de la Bahía, muchos de sus cuentos. Hay un libro que es un librito que tiene 4 cuentos que se llama Hombres del Sur, que a mí me encanta y lo releí mucho, ¿no? Ahí está Laguna, ahí está El Bonete Maulino, ¿no? El Bonete Maulino. Que es un cuento, es un tremendo cuento, ¿no? Bueno, yo diría que eso, pero hay muchos más libros de Rojas que, sobre todo, y muchos más cuentos, ¿no? Que han sido recuperados ahora en el último tiempo. Ahora recién han sido recuperados. Sí, yo diría unos 10 años hacia atrás, ¿no? Claro, porque hay un momento como que desaparece, Manuel Rojas. Se leía ante los colegios, era parte Exacto. como del imaginario del lector claro, chileno. De hecho, mis ejemplares que todavía los tengo otros también, ¿no? Pero donde yo leí Hijo de Ladrón y Hombres del Sur fue en unos libritos que uno compraba en el kiosco, digamos, ¿no? Y que atrás venía el logo de una estación de televisión, no me acuerdo cuál era, ¿no? Pero eran libros de kiosco, ¿no? Claro, era ese tipo, estaba confinado a eso, digamos. ¿Y tú ¿no? qué querías aportar al relato social chileno? Quizás, no sé si era Manuel Rojas o... No sé si... no te lo propusiste. Sí. Claro, no sé si es algo demasiado consciente o demasiado... O sea, pero sí quería utilizar mucho, ¿no? Más que aportar algo, quería que, ¿no? O sea, por ejemplo, en Matadero hay una parte donde unos personajes van a la cordillera, ¿no? A buscar unas reses. Y ahí yo quería que tuviera toda esa impronta que había leído en Laguna y en otros cuentos de Rojas que ocurren, ¿no? en la montaña. También hay un cuento hermoso de Óscar Castro, ¿no? No me acuerdo exactamente el título, ¿no? Pero es el poeta y narrador rancagüino. ¿Ah? Hay un cuento, El Negro Chávez. Es algo con el Negro Chávez. Sí, ¿no? ese cuento yo lo leí hace mucho tiempo. Que una especie como de bandolero, ¿no? Sí, un bandolero. Es un bandolero, pero es básicamente un hombre que sobrevive a una vida muy precaria, ¿no? Y toda gran parte de ese relato ocurre, ¿no? en gargantas de la cordillera. Entonces yo quería ocupar eso, ¿no? Hay un material de escritores chilenos sobre ladrones, vagabundos. Incluso hay una antología que hizo Enrique Lin, la Quimantú. Sí, yo la releí mucho. Sí, y ahí hay varios cuentos interesantes. Sí, y hace como 5 años ya, escribí para la Universidad Católica del Maule un ensayo sobre ese libro. Sobre ese libro, ¿no? Donde hay
Hay un cuento de Mariano Latorre extraordinario, ¿no? Es un gran escritor Mariano Latorre. Y es un gran prosista, ¿no? Gran prosista al criollismo, claro, que ha sido un poco denostado, ¿no? Ese criollismo. Hay un cuento además de Rafael Maluenda, Ese es otro grande. Que se llama Los Dos. Sí, ¿no? ese es estupendo. Claro, yo quería... Ese es un gran cuento. Es un tremendo cuento. Ese es un gran cuento. De hecho, yo lo utilizo en clases porque me parece que podría ser un cuento de Hemingway, de cualquier... Eso te iba a cuentista, decir, digamos. que Chile... Es una sesión, es un juicio, a lo mejor un carril, no sé ni si llega a ser un juicio, pero da la impresión de que en Chile tenemos grandes cuentistas, incluso mejores cuentistas que novelistas. Puede ser. El cuento se da bien en Chile, se ha dado bien. Hay una tradición Sí. de cuentos, que antes habían muchas antologías de cuentos de las distintas generaciones, las generaciones 50, la anterior. Cuentos que se leían, además, en el colegio, pues, que uno leía. O sea, yo leí muchos cuentos chilenos. Y uno puede, o sea, son cuentos además que se prestan no solo para vernos como chilenos, digamos, ¿no? En una dimensión bien profunda. Estás escuchando el episodio estreno del podcast original de Radio Pauta, Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken, un podcast original de Radio Pauta. Yo creo que la literatura es un ente vivo, digamos, ¿no? Entonces, probablemente van a haber periodos vitales, ¿no es cierto?, de las sociedades donde cierta literatura va a interpelar menos a una sociedad, pero luego Vuelven a interpelar. interpelarla. Hay alguien, Piglia lee a Roberto Art y lo vuelve a transformar en un autor que yo creo que la Argentina del presente y la Argentina de los Kirchner y todo eso no se entiende sin Roberto Art, ¿no? Y durante un tiempo fue un escritor denostado en la tradición argentina, ¿no? Claro. O leído... O mirado en menos. O mirado en menos, leído poco. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas cíclicas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú me preguntabas sobre Matadero, ¿no? Sí. Hay un escritor que a mí me voló la cabeza, ¿no? Y lo descubrí, no lo conocía, y lo descubrí como investigando sobre qué se había escrito sobre el barrio Matadero, etcétera, que Alberto Domero, que tiene una novela... El conventillo, la viuda del conventillo. La viuda del un conventillo, clásico de la literatura chilena. que ocurre, al igual que El Roto de Edwards Bello, ocurre en el barrio Estación Central. Pero tiene otra novela que se llama La mala estrella de Perucho González, del año 35, que pasa casi íntegramente en el Matadero, ¿no? Y es, claro, Perucho González, hijo de un matarife. Es una novela bien melancólica, muy triste, pero curiosamente hay mucha pobreza material, pero hay una identidad en el barrio Matadero que pareciera ser que la novela dice, ¿no?, que ese barrio ejerce una especie de influjo y protección en quienes habitan ese barrio, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Que Perucho, cuando es adolescente, se va del barrio, ¿no? Pero se va, no lo abandona, sino que es tentado por la ciudad, ¿no? Entonces, a través de San Diego, va hacia Bandera y hacia el barrio Mapocho, donde está su perdición, ¿no? Entonces, pese a toda la pobreza y la precariedad y la violencia que hay en el barrio Matadero, es un lugar... es un lugar protegido de alguna manera. Entonces, salir de ahí, ¿no? Y irse al carrete que está fuera de ese radio, ¿no? Y más aún cruzando Mata, ya es la perdición de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, leer eso y resignificarlo con los espacios que uno puede volver a recorrer y etcétera, es una cuestión alucinante. Qué interesante redescubrir Santiago con estos distintos axis mundis, porque es un axis mundi, el Matadero, y hay otros, ¿no es cierto? Sí. Distintos barrios que existieron, que fueron, algunos decayeron, otros se mantienen.
a través de la narrativa chilena. Hay sí. un ensayo interesante, no sé si lo leíste, Carlos Franz, que se llama La muralla enterrada. Sí, muy donde buen hace ensayo. Sí, me un gustó. recorrido por los barrios, Sí. las novelas que se escribieron del otro lado del río Mapocho, la zona poniente, Sí. oriente, y ese recorrido me parece necesario, ¿no? Sí, es un ensayo que afortunadamente reeditaron hace poco en Random, si no me equivoco, y es un ensayo importante, sí, po. Y es un ensayo de mucho amor por los espacios de la ciudad, ¿no? Y por lo que se ha contado, ¿no? Entonces, y uno dice, ¿no? Como, ¿qué ocurriría si las personas que transitan por acá habitualmente, ¿no? En el metro, en la micro, caminando, qué sé yo, por Parque O'Higgins, por Blanco Encalada, supieran Claro. que sobre ese espacio se ha escrito, Claro, ¿no? tuvieron en su imaginario esos cuentos. Sí. Que es como cuando uno va a París y dice, París está mitificado porque leyó las novelas. Pero eso Claro. también tenemos nosotros. O sea, hay que mitificar también Santiago, ¿no? Sí, claro, y está, o sea, hay que redescubrir probablemente la mitificación que hay ahí, ¿no? Porque está y está viva, digamos, ¿no? O sea, uno desempolva a Alberto Domero y está y tiene fuerza eso, ¿no? Y para qué hablar, bueno, de las regiones, después no sé, a las provincias también, hay todo un recorrido Sí. todavía por hacer que hay que volver a hacer. Ahí hay hay una tarea para los profesores, para los programas del Ministerio de Educación, volver a recuperar estos Sí. grandes narradores chilenos que tuvimos, del realismo social chileno, del criollismo, y que han quedado como escondidos, como si la literatura chilena partiera a partir de la vanguardia, ¿no es cierto? Sí, es muy, o sea, como dices tú, es una gran oportunidad ahí que hay, ¿no? Como de volver a mirarnos, ¿no? A través de ese lente que está en el pasado, pero que va a iluminar zonas nuestras emotivas, concretas, ¿no? ¿Cuál es para ti la gran novela chilena? Que a ti te apasione, que a ti te conmueva. que a mí me Dejemos conmueva. Detective Salvaje, Sí, que no, puede obvio. ser mexicano-chilena, algunos dirán. Sí, pero- sí. Novela chilena, así. Bueno, yo creo que voy a ser tal vez un poco obvio, con lo que voy a responder. Es que es una pregunta muy compleja, pero voy a intentar, o sea, a ver, El obsceno pájaro de la noche yo creo que José Donoso. es un portento, digamos, ¿no? Tiene que ver con Chile también, con Santiago. Es profundamente, o sea, psicoanalíticamente, yo creo que ahí está ¿no? los rescoldos más, ¿no? Es un fuego negro que nos vamos a observar ahí sí o sí, ¿no? Como, Con el imbunche. con el imbunche, ¿no? Cuando yo leí también por ese periodo, ¿no? Cuando, ¿no? Los detectives, ¿no? Cortázar y todo, en ese proceso como de investigación que es súper entre los amigos, revistas, Que alguien todavía te pasa revistas, un libro, ¿no? te recomienda otro. Claro, y me acuerdo de que me decían, ¿no? Hay que leer El obsceno pájaro de la noche, ¿no? Y claro, es abrumador, y es además una novela que yo creo que exige volver a ser releída, Sí. ¿no? Como uno... Sí. Otras dimensiones de complejidad se van a abrir ahí, ¿no? Yo me acuerdo que cuando la leí la primera vez, como te decía, como en esos años, yo tenía una tía abuela, la Lili, ¿no? Que era de San Carlos, pero venía por largos periodos a Santiago, a la casa de mis abuelos maternos. Era una señora soltera ya, muy grande, siempre que tomaba mate y todo, y me acuerdo que de haber entrado alguna vez a su habitación, ¿no? Y en los cajones habían como unos paquetitos con botones, con cositas. Y fue una cuestión muy impresionante cuando leí El obsceno pájaro ¿Te y remitió hablan. eso? Claro, y ¿no? Estas viejas que guardaban Sí, paquetes sí, con sí. mugre. Sí, sí. Entonces, es imposible no sentirse interpelado en esa dimensión, ¿no? Pero claro, yo creo que
el talento técnico, ¿no? El virtuosismo de Donoso ahí está expuesto, pero al 100, ¿no? O sea, ahí yo creo que dejó, o sea, todo, ¿no? Todo, Absolutamente todo. y entra en la sombra de Chile. Entra Entra en las zonas más sórdidas, más oscuras, ¿no? del ser nacional. Sí. Y eso es muy interesante. Sí, sí. Yo creo que esa podría ser la gran novela. La gran novela. Es terrible tener que elegir, ¿no? Pero yo creo que esa es probablemente la novela más grandiosa que se ha escrito en este país y todavía no sé si se ha escrito algo de esa envergadura. Estoy conversando en Tu Hipócrita Lector con Simón Soto, narrador, guionista, autor de cuentos, diarios, ensayos, además docente de literatura de la UDP. Simón, bueno, la narrativa, pero me interesó mucho esto de tu diario. Entiendo que tú has sostenido un diario. El diario es un género que a mí siempre me ha atraído mucho como género, aunque siempre se consideraba en algún momento como que no era literatura, pero no es así. Uno encuentra grandes diarios de grandes escritores que son parte de su obra, ¿no? Todo es personal. A ver, hablemos primero del diario como género. A ver, el diario como género, ¿y cuándo empezaste tú a escribir y sostener un diario y cómo lo has ido sosteniendo en el tiempo? A ver, yo creo que empecé no creo, tengo el recuerdo concreto, ¿no? Debe haber sido 2008, probablemente, por esos años, que Editorial Acantilado saca 2 volúmenes de los diarios de Tolstoy, ¿no? De lo de Tolstoy, sí. Claro, sí. Traducidos y editados por Selman Sira, que es una profesora mexicana que vive en España, que debe ser probablemente de las estudiosas de Tolstoy más importantes que hay en el mundo, yo creo, ¿ah? Sí. Porque lo ha seguido trabajando, ¿no? Entonces ella saca ese volumen y me acuerdo que con un enorme esfuerzo económico me compré los 2, pero de pura curiosidad nomás, ¿no? Como ni siquiera había leído todavía Ana Karenina, ponte tú, ¿no? Partiste por los diarios. Partí por, no por el lo narrador. primero que leí y también fue un momento... una epifanía. Una epifanía y un momento de un terremoto vital, ¿no? ¿Qué te sacudió en los diarios de Tolstoy? ¿Qué te impresionó? La posibilidad de acceder a una matriz humana tan compleja, tan profunda, tan ambigua, tan colérica y a la vez tan sensible, ¿no? Es como un universo, es como una personalidad universo, ¿no? Como tremendamente apasionado, ¿no? De una erudición tremenda, de una vitalidad, ¿no? Uno es capaz también, a través del diario, de empezar a atisbar el cambio religioso que tiene, que es una... Esa conversión que fue a partir de un hecho radical. Exactamente. Y una experiencia de la muerte, ¿no es cierto? Sí. Que golpea a Tolstoy fuertemente, ¿no? Es la muerte, es también... Bueno, igual él siempre fue muy culposo, ¿no? Y eso está ahí la palpitando culpa hasta que llega ese momento que lo remece, ¿no? Y que se cuestiona todo, absolutamente todo. También lo acucioso, ¿no? De la narración de los días, de las cosas que había hecho, de los pensamientos, ¿no? La lucha con el propio ser, ¿no? Ese diario es un testamento de la lucha de alguien contra sí mismo durante los 70 y tantos, 80 años. No dejó luchar nunca, fue siempre agónico. Siempre, ¿no? En el sentido de lucha, ¿no? Y es muy... sí, pues, y eso yo dije, quiero registrar mi vida. Y ahí tú también registraste tus sí. propias luchas y de qué manera las fuiste registrando y qué opciones fuiste tomando en el diario. Primero de manera muy superficial, ¿no? Como pese a haber leído un diario
que enorme, digamos, como obra literaria. Yo creo que es imposible imitarla, ¿no? Aunque uno quiere hacerlo, ¿no? Uno quiere imitar eso, pero no se puede, ¿no? Entonces, primero, escribí mucho de manera muy superficial, y lentamente empecé a entrar, ¿no? en otras zonas de mi propia vida. Empecé a notar mis sueños, ¿no? Empecé a notar cosas que jamás le diría a nadie, ¿no? Empecé a dejar testimonios de lecturas, ¿no? Visualizaciones de películas, ¿no? Bueno, y empezó a crecer, ¿no? Y se transformó también en un ejercicio caligráfico también. Caligráfico. Claro, ¿por qué? Porque durante la escritura del diario surgió la necesidad de tener mejores herramientas para redactarlo, ¿no? Entonces empecé a escribir con pluma, empecé a probar tintas, ¿no? O sea, también qué tiene bueno, una qué dimensión fascinante. material del diario, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de Y libretas, el diario no hojas? se puede escribir en el computador, yo creo, no sé. No. No se puede. Yo creo creo, va a sonar bastante banal lo que voy a decir, pero yo creo que nada se puede escribir en el computador. Nada. O sea, el computador es una magnífica herramienta para pasar al limpio. Para traspasar Sí, lo que se escribió antes. claro, para autoeditarse, Sí. ¿no? Es una etapa posterior de trabajo, pero yo creo que la prosa, ¿no? El estilo, la voz, ¿no? Se encuentra en el papel, en la lentitud del papel, en la materialidad del papel. Ahora, ¿qué tiene el diario como género literario que te parezca a ti interesante? Que uno pueda decir, esto es literatura también. Es que yo creo que inevitablemente, ¿no? El diario, para alguien que ejerce, ¿no? la prosa, ¿no? Que la trabaja y que la trabaja con una seriedad del día a día, digamos, es inevitable que no se transforme en un dispositivo para probar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para ensayar. Para ensayar no solo las ideas, sino que también la forma de narrar las cosas, ¿no? ¿Cómo voy a describir un espacio? ¿Cómo voy a describir mi ánimo hoy, ¿no? Que es claro, yo puedo decir estoy enojado, Sí. pero nuestros temperamentos experimentan cosas mucho más extrañas, ¿no? Entonces, ¿cómo, no? Eso ya requiere técnica, ¿no? Conocimiento de palabras distintas, puntuación, ¿no? Un ritmo, una respiración que dé la idea, ¿no? De lo que yo estoy experimentando, de lo que soñé, de las imágenes que soñé, etcétera, ¿no? Oye, y este todo es personal, porque ahí tú elegiste o escogiste un periodo, ¿no es cierto?, de escritura. ¿Qué es lo que tú querías? ¿Por qué te era importante para ti publicar ese diario? ¿Qué sentido tenía? Claro, es que fue como, la verdad es que eso surgió de alguna manera como con una conversación con la gente de Ediciones UDP, Ya. principalmente Matías Rivas y Felipe Gana, ¿no? A ambos les había gustado mucho mi segundo libro, La pesadilla del mundo, que es un libro de cuentos que salió por Montacerdo. Y no me acuerdo bien cómo fue el primer contacto, pero me mandaron unos libros de la editorial y seguimos conversando, yo con ambos, mucho con Felipe y todo, y en algún momento apareció la idea de que yo también podía publicar algo en la editorial, ¿no? Yo no sabía muy bien qué, obviamente me encantaba la idea, pero no... primero podría haber sido un ensayo, era lo que yo quería, ¿no? Pero no tenía muy claro qué hacer, tenía muchas ideas, muchos apuntes. Y claro, y de repente yo le cuento a Felipe que yo llevo un diario de larga data y
él leyó yo le mandé pasar limpio unos pedazos, le gustaron mucho, y el 2017 yo dejé de tomar alcohol. Y eso acompañado como con un psiquiatra, con medicamentos, y fue un periodo de mucha intensidad en términos de escritura, y además todo naturalmente iba hacia eso, ¿no? Hacia qué me ocurría a mí emocionalmente, humanamente, dejando de tomar, ¿no? Y ahí encontré algo que les daba una dimensión autónoma a esa parte Una del diario, unidad. ¿no? Claro, una ¿Y unidad. tuviste alguna exactamente. referencia a algún libro, otro diario en esta línea que te haya marcado y te haya servido para esta escritura de este libro particularmente, de este diario? Claro, mira, un diario que a mí me fascina, digamos, no sé si tiene probablemente no tiene una relación directa con el estilo de este diario, pero que yo lo tenía muy presente, los diarios de Piglia, ¿no? Los diarios de Emilio Renzi, Claro. ¿no? Sí, los diarios de Emilio Renzi. Que también a mí me parece alucinante, ¿no? Un diario, pero es un proyecto vital así tremendo, ¿no? Los diarios de Emilio Renzi. ¿Qué más? Bueno, ¿Y qué es lo que encontraste en esos diarios de Piglia en relación a la posibilidad del diario como género de escritura? Bueno, yo creo que los diarios de Piglia tienen una dimensión también experimental, que es como el diario torcido y llevado o sea, es como que el diario fuese estirado hacia todos los intereses que tenía Piglia, ¿no? Hacia la ficción. Hacia la ficción, hacia el ensayo, Claro. ¿no? Pero siempre está atravesado por Renzi, ¿no? Por lo que le ocurre a Renzi, por él mismo, digamos, no por su carácter, por su temperamento, ¿no? Y eso yo creo que es lo que conforma la unidad de ese volumen, digamos, ¿no? Oye, y Piglia también es aparte un gran narrador, obviamente un narrador fundamental, un gran ensayista, y el ensayo es el otro género en que tú has explorado como género. Yo sé que es un género que te ha interesado, tú publicaste un ensayo que se llama Fragua, Sí. y me gustaría, el ensayo también es un gran género literario, inaugurado se supone por Montaigne, que me imagino que habrás leído. Y hablemos un poco de ese género y de los escritores de ensayo y qué ensayos a ti de verdad Me pasa algo muy curioso con el ensayo, que es como el género, a través de los años, es el género que más leo en cantidad, digamos, ¿no? Es donde encuentro más originalidad, ¿no? Donde encuentro más el vuelo de la imaginación, donde encuentro que más que la ficción. me pasa, sí. Ya, sí. interesante eso, En la ficción encuentro otras cosas. O sea, sobre todo, por ejemplo, en la ficción, ahora, esto lo digo desde este momento de mi vida, ¿no? No siempre ha sido así. Pero hoy, sobre todo, me interesa en la ficción encontrar como recursos, ¿no? Claro, como recurso narrativo. estructura, prosa, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo ahora afanosamente a Daniel Sada, ¿no? Que es un escritor mexicano que falleció hace un rato ya, el 2011. Y lo releo harto porque me apasiona entrar en la dinámica de su sintaxis, por ejemplo, ¿no? A otros autores los leo porque me encanta cómo piensan estructuralmente, pero en el ensayo es donde más disfruto y me pierdo en la Quizás página, porque ¿no? es un género que tiene más libertad, en el sentido que es fronterizo con muchos otros Sí. géneros y se cruza. Se Sí. puede cruzar con la ficción, como lo hace. Sí. Se puede cruzar, ¿no? Yo creo que está... el último tiempo he sentido que el ensayo está muy cerca de la poesía, ¿no? Como creo que los grandes ensayistas
en la manera en que logran encontrar una especie de afinación, ¿no? O una especie de armonía entre la prosa y las ideas que están virtiendo en la página. Me puede pasar algo similar a leer, no sé, un poema de Hart Crane o un poema de Wallace Stevens o de cualquier buen poeta, ¿no? Siento que entro en una placidez, ¿no? Donde se orquestan las ideas, ¿no? El ritmo. ¿Y dónde más encuentras eso? ¿En qué autor? ¿En cuál ensayista? ¿En cuál ¿Recomendarías tú? Bueno, Martín Cerda, ¿no? Es interesante porque pocos lo recuerdan. Bueno, acaba sí. de ser reeditado hace poco, pero La palabra quebrada. La palabra quebrada es un sí, interesantísimo ensayista, Martín Cerda. El ensayo sobre el ensayo, ¿no? Cómo, ¿no? La elegancia con la que escribe esa prosa, ¿no? Bueno, otro ensayista que también es un diarista eximio, Luis Oyarzún, por ejemplo, ¿no? Maravilloso, el diario íntimo. El diario íntimo. Es uno de los grandes libros de prosa que se han escrito en el siglo XX, ¿no? Chileno. Sí, mira, otro ensayista, y acá probablemente personas que conozco, amigos o compañeros del magíster me van a hacer bullying quizá, pero yo a un prosista que lo encuentro alucinante, al cura Valente, a José pero Miguel Ibáñez. Si tiene una notable prosa. Pues sí. Es un ensayo para leer a Pava es extraordinario. Es extraordinario. Tiene ensayos sobre teoría literaria, que es de una inteligencia y una elegancia en su lenguaje. Y una agudeza bien poco frecuente en la crítica chilena. Yo lo encuentro sobre todo claro, esa ecualización entre las ideas y la manera de expresarla, lo encuentro muy brillante, en verdad. Oye, ya. Lamentablemente vamos llegando al final, pero hemos recorrido narrativa, hemos recorrido el diario, hemos recorrido el ensayo como género que te ha interesado y que tú has también, en el cual has incursionado. Hagamos como una lista ahora de los autores que hoy te están moviendo. Ya citaste algunos, citaste ahí al escritor mexicano, ¿no? Asada. Los escritores que hoy día te están movilizando, que hoy te están abriendo nuevos caminos y que a lo mejor van a ser fermento para escritura tuya propia. Bueno, otra mexicana, a mí me gusta mucho la literatura mexicana, ¿no? Releo constantemente al Paz ensayista, ¿no? Ensayista, bueno, hablando de ensayista, ahí tenemos una prosa magnífica. O sea, El arco y la libra es un poema. Es mejor que toda su poesía, El arco y la libra. Los hijos del Limo, ¿no? Una maravilla. Sí, el libro sobre... El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad, el libro de la monja, ¿cómo se llama? Sí, Sor Juana Inés de la Cruz, Las trampas de la fe. Las trampas de la fe. Gran ensayo también. Tremendo. Estoy leyendo una mexicana que se llama Fernanda Melchor. Melchor. Que es una novelista extraordinaria, digamos, ¿no? Tremenda. ¿Qué recomiendas de ella? Bueno, Temporada de huracanes, su novela. ¿Ya? Tiene otra que se llama Paradise. ¿Ya? Esas dos obras yo las recomendaría mucho. ¿Por qué? A ver, principalmente porque es... cuando escribe uno puede entender una idea, puede hacerse una idea de la complejidad de la violencia del México del presente, sin en ningún momento estar en contacto explícito con eso, ¿no? O sea, explícito me refiero a que nunca tiene necesidad Fernanda Melchor de explicitar que está hablando de la violencia, que está hablando de las condiciones de pobreza de la clase proletaria mexicana. No lo necesita porque a través de su estilo, ¿no? De la manera en que estructura la historia, el lector se involucra en ese universo, ¿no? Ese universo lo rodea de alguna manera, ¿no? Entonces, es profundamente política, o sea, explora una dimensión profundamente política de la literatura, sin ni un gramo de ideología de discurso banal, digamos, claro.
Bueno, me parece brillante, falleció hace un par de años, pero por ejemplo Josefina Ludmer, ¿no? La ensayista Josefina Ludmer, sí. Argentina, ¿no? Beatriz Sarlo, me parece. Beatriz Sarlo, sí, claro. El ensayo sobre Borges y otros ensayos que tiene. Gran ensayista, gran... Y hay una novela de un escritor que se llama El traductor, de Salvador Benésdera, que es un escritor argentino que se suicidó el año 97, ¿no? Esa novela él la mandó el año 95 al Premio Planeta. Se supo después, ¿no? Porque Pedro Gandolfo fue parte... Pedro Gandolfo el nuestro, ¿no? Pedro Gandolfo es chileno. El chileno, no. Estoy hablando del Gandolfo argentino. Elvio Gandolfo, me confundieron. Sí, ya. Elvio Gandolfo contó que estuvieron a punto de darle el premio, no se lo dieron. Claro, y algo pasó ahí y eso lo deprimió mucho. Parece que era un gallo que era además psicoanalista, ¿no? Benésdera, y... se suicidó lanzándose su azotea un año nuevo, ¿no? El año nuevo del 97. Qué brutal. Claro, pero dejó esa novela, que fue la que fue finalista, se llama El traductor, que la publicó Eterna Cadencia, y es una novela verdaderamente brillante y que tiene ecos a toda la tradición argentina, ¿no? Desde arte, pasa por muchos lugares, ¿no? Toda la tradición rioplatense, ¿no es cierto? La riqueza, lo anotamos ahí. Bueno, hemos anotado muchos libros que nos están escuchando. Yo creo que han tenido un festín, hemos tenido un recorrido y probablemente quedaron, y después te vas a acordar, Quite, ¿por qué no cité a este autor tan entrañable y tan importante? Siempre pasa eso, pero bueno. Pero hemos abierto un abanico interesante, hemos hecho un lindo recorrido con Simón Soto, narrador, guionista, autor de cuentos, diarios, ensayos. Hay que leer los libros de Simón y también los libros que ha recomendado acá. Muchas gracias, Simón, por este tiempo que te has dado para compartir con nosotros. Gracias a ti, ¿no? Un agrado. Por abrir tu biblioteca interior. Y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Tu Hipócrita Lector. No olviden que todos los viernes a las 7:30 de la tarde se estrena un nuevo capítulo en Radio Pauta. Y también pueden buscar los episodios anteriores en Spotify y pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos en la próxima conversación. Muchas gracias. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.